Ahora pregunto, nosotros a nivel animal, ¿qué características podríamos nosotros identificar respecto a los animales que sean válidas para tanto las aves como para los mamíferos? Pregunto, ¿eh? Me dicen comer, ¿qué más? Ambos tienen ojos. ¿Eh? Ambos tienen ojos. Dormir, no escuché bien. ¿Que tienen ojo, me dijiste? Correr. ¿Qué más? ¿Qué otra característica más podríamos distinguir de los animales? ¿Usted se refiere con ¿Podemos? característica ahora mismo a los atributos o estamos hablando ya de acciones que pueden realizar los animales en sí? No. Cuando hablamos de características son atributos. Atributos, ok. Ujú. Entonces el compañero dijo ojos, que los animales tienen ojos. Entonces, vamos a ver por acá, dice ojos. ¿Qué otro más? Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a mamíferos, por ejemplo, a aves, perdón. ¿Qué podríamos decir de las aves? Podríamos decir, como dice por acá alguien, plumas. Tiene plumas, podríamos decir, ¿no? ¿Qué más? Yo voy anotando lo que usted me dice. Tiene pico. Que le está costando identificar, piense en qué es lo que tendría que tener una ave para diferenciarse de un mamífero, básicamente. O sea, ¿cómo ustedes Fíjense que nosotros acá estamos detectan que es en una ave? los atributos, después vamos a distinguir el tema de cómo lo vamos a nombrar, o yo voy anotando simplemente lo que a ustedes se les va ocurriendo. Patas, me dice acá. Bueno, y de los mamíferos, ¿qué podemos distinguir? A ver, no tengan miedo. O sea, la pregunta que ustedes tienen que hacer, ¿cómo yo identifico un mamífero? Todavía no estamos acotando, a lo mejor podemos decir eso es muy grande, pero en principio, ¿qué podríamos distinguir de un mamífero, por ejemplo?
Piel. ¿Las aves tienen piel? Bueno, ahí me mató con la definición, tienen glándulas mamarias, entonces vamos a anotar acá. Tienen boca. Lo de glándulas mamarias va en los mamíferos, Carlos. Van abajo. Bueno, ¿qué otra? O sea que si nosotros decimos el sangre caliente o lo que sea, por ahí puede ser que sea fría o sea caliente y no la podamos determinar, o sea, podría ser el tipo de sangre si ustedes quieren, pero entonces si eso también es esta parte que dice los mamíferos ponen huevos, los pájaros ponen huevos y los mamíferos dan a luz a sus crías. Claro, ovíparos, ponerlo en aves, ponerlo como ovíparos. Y en el otro son vivíparos. En el que pusieron los chicos. Sin H. ¿Está bien así? Sin H. Ahí está. Y los otros son vivíparos. Y a los animales, ¿cómo me dijiste? Vivíparos. Por acá me dijeron, tienen plumas, podríamos ponerle, tienen pelos, por ejemplo, aunque puede ser relativo también. Creo que es lo que se habrán querido referir con el tema de piel, pero bueno. Sí. Bueno. Pero dice, claro, o sea, si lo entramos a desglosar, nosotros podríamos poner y llegar a un montón de detalles, ¿no? Podríamos, fíjense que acá dice el ornitorrinco, después dice los mamíferos respiran oxígeno gracias a los pulmones, etc. O sea, si nosotros empezamos a desglosar esto y empezamos, a eso quería llegar, empezamos a encontrar característica y característica y característica y característica, ¿a dónde cortamos? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, ¿cuál sería el límite? Porque usted, y el límite está dado por el digamos, de solución que nosotros queramos ver. Si en realidad los mamíferos son tan amplios, pero a nosotros nos interesa decir, bueno, de estas características, como que se me cortó internet. Bueno, lo que le decía es que si nosotros empezamos a desagregar, el límite puede ser allá un valor muy chiquito, muy, digamos, detallado, que no necesariamente resuelva el problema que nosotros queremos representar, digamos, ¿sí? O sea, si a nosotros nos dicen, mira, yo lo que quiero que vos distingas si es una gallina, un pollo, un gallo, de una vaca o de un caballo, ¿sí?
Si a mí me dice vaca, caballo, mamífero, el pollo, gallina o gallo es toda la misma especie, una ave, me interesa eso. Yo necesito representar esos animales. Entonces, por ejemplo, cuando decimos ave, bueno, ahí ya se achicó muchísimo esto, ¿sí? Y cuando nosotros decimos mamífero, si nos representamos esos animales, se va mucho más chico todavía el problema, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué es lo que queremos representar? ¿Qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar? Si ustedes me dicen, mira, hace un modelo de tal manera que represente un animal. Y por ahí, si decimos así un animal, decir, bueno, podemos decir que come, que por acá un animal respira, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero ahora, si nosotros decimos, no, seamos un poco más específicos, en realidad a mí los animales que me interesan son las aves, pero dentro de las aves lo que me interesa son las, vamos a suponer, genéricamente hablando, las gallinas, ¿sí? Y dentro de los mamíferos me interesan las vacas, genéricamente hablando, y los caballos, bovino y equino, vamos a ponerlo así. Creo que es con B larga la primera. Y equinos, ¿sí? Bovinos y equinos. Entonces ahí ya todas las cosas, las características que fuimos distinguiendo, las podríamos dar una forma de manera tal que a mí me permita distinguir qué características tengo en bovinos, qué características tengo en equino y qué características tengo en gallinas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo esto que para ahí parecía muy genérico, muy amplio, y podríamos estar divagando toda la tarde y cada uno tendría razón en lo que aporta, por ahí es un problema muy general y a lo mejor no hace al problema que nosotros queremos plantear. Ahora, si nosotros somos más específicos, decimos, bueno, mira, en realidad me equivoqué, lo que yo quiero es representar estos tres animales, estos tres tipos de animales. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos decir, buscar características que pueden ser, si quieren, enumeramos para cada uno y después vemos si las que sean comunes las podemos subir, ¿sí? Nosotros podríamos decir, una gallina, ¿qué hace? Respira, podríamos decir, camina, vuela, tiene pico, pluma, ¿sí? Alas. Vamos a suponer que le ponemos patas, porque tiene patas. En el caso de los bovinos, nosotros decimos, tiene piel, tiene pelaje, o vamos a poner pelo, no le vamos a poner piel, después lo vamos a dejar para el final, tiene patas, tiene cuernos, ¿sí? Tiene cola. Podríamos seguir enumerando otras características más. En el caso, vamos a suponer, es rumiante, y la forma de expresarse, bala. No sé si se escribe con B corta o B larga, nunca escribí esta palabra. La verdad nunca la escribí, así que no. Vamos. En los equinos tienen pelo, tienen patas, tienen cola,
relincha, tiene vasos, digamos, en las patas, y acá le vamos a poner que tiene pezuñas. Es mamífero, también es mamífero. ¿Sí? Podríamos decir, bueno, podríamos seguir digamos, agregando características, que tiene oreja, qué sé yo, que tiene diente, que tiene, en el bovino tiene 4 tetas, en el caso del caballo tiene 2, o usan 2, ¿sí? Que tienen ombligo, o sea, podemos tener un montón de características, ¿sí? Ahora nosotros podríamos, así como decimos, todo esto son características de los animales. Nuevamente pregunto, pezuña, me dicen acá, muy bien, corrijo. Vamos a suponer que yo digo acá, ¿a dónde me detengo? ¿Sí? Y acá es la pregunta siempre, ¿a dónde me detengo? ¿Hasta qué nivel yo identifico estas características? Lo va a determinar el problema. ¿Sí? Si a mí me dicen, bueno, mira, vos tenés que, del caso del bovino, empezar a ver el tipo de la carne, la sangre, los cortes, etcétera, etcétera. Bueno, dependiendo qué es lo que quiera yo representar, estas características pueden ser diferentes, pueden ser más amplias o más cortas, ¿sí? Más o menos. ¿Sí? Bien, ¿quién me determina el límite? El problema sobre el cual yo estoy analizando, estoy trabajando. Ahora yo, por ejemplo, si me voy, en el caso de las gallinas, yo podría distinguir, así como acciones. Por un lado, una gallina, ¿qué puede hacer? Como acciones. Y vamos a tratar de distinguir las acciones con verbos. Volar, por ejemplo, ¿sí? Picotear. ¿Qué puede hacer? ¿Qué más puede hacer una gallina, por ejemplo? ¿Sí? Poner huevos, ¿sí? Poner huevos, por ejemplo. ¿Sí? Podemos también, cacarear, me dice por acá, claro, esa sería como la gallina cacarea, ¿sí? Entonces, si nosotros ahora podemos decir acá, en vez de decir cacarea, decíamos sonido que emite, por ejemplo. Y podríamos decir cacarea. En el mamífero podríamos decir sonido que emite. Vale. Sonido que emite. Relinche. ¿Sí? Entonces, por ahí puede darse el caso que haya características que nosotros digamos, bueno, se repiten en todos los casos. ¿Sí? Se repite en todos los casos. Si decimos respira, y acá decimos, me faltó poner respira, y acá ponemos respira. Ahora, usted dirá, bueno, esta característica es algo muy obvio. Esta característica es algo muy obvio. Ahora, si esta característica, digamos, es algo muy obvio, si esta característica es algo muy obvio, entonces, ¿vale la pena representarla o no? ¿Sí? Nos van a pedir que digamos que los animales respiran, tanto la gallina como el bovino como el equino. Y si es una obviedad y no se utiliza, no es necesario, no la usamos. ¿Sí?
directamente decimos, no, esta característica no nos parece relevante. Por ejemplo. Bueno, seguimos con las acciones. Entonces, por ejemplo, vamos a la acción de... que se pueden hacer, por ejemplo, sobre los bovinos. ¿Qué puede hacer? Puede, por ejemplo, así como volar, el bovino puede correr, o así caminar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Puede volar? No puede volar. ¿Pone huevo? No. ¿Qué hace? Vamos a poner que pare. ¿Sí? El método, si ustedes quieren cómo se procrea en el caso bovino, pare. En el caso de un caballo, también. Como pare. ¿Qué más tiene? Puede correr, puede caminar. En vez de parir, vaya a poner parir. ¿Sí? ¿Sí? Tiene fuerza, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Se lo puede montar. Y así podemos ir distinguiendo una serie de acciones, ¿sí? Vamos a suponer que galopear, ¿sí? Correr, caminar, exactamente. Galopear. Bueno, entonces esa sería decir, bueno, ahora yo miro acá, hay acciones que se le parecen. Hay atributos que se le parecen, salvo este. Salvo este. Yo en vez de pezuña podría haber puesto tipo de pata, pezuña, y acá le podríamos poner tipo vasos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tengo por un lado que también se repite, acá también se repite. Cambia el contenido. Perdón. Cambia el contenido. Pero el atributo podríamos decir que es el mismo. ¿Sí? No confundan lo que es el atributo con lo que es el valor del atributo. ¿Sí? El valor del atributo se refiere a lo que ese atributo puede tomar. Por ejemplo, si yo digo pelaje, por ejemplo, en vez de pelo, podemos poner pelaje. Y en el caballo también, perdón, la vaca también tiene un pelaje. Entonces, nosotros la vaca podemos decir, como valores posibles, podríamos decir blanco, negro, osco, qué sé yo, castaño, por ejemplo. En el pelaje del caballo se dice blanco, por ahí el osco en el caballo se lo conoce como zaino, pero es el mismo color, podríamos decir, ¿sí? Un color parecido. El castaño en la vaca, en el caballo es alazán. Son formas diferentes de llamar al mismo color, pero en definitiva es un color de un pelaje. O sea, pelaje tengo un color y pelaje tengo un color. Lo que cambia es el valor del atributo, pero no el atributo. Ambos tienen un pelaje. Digo patas, un caballo tiene 4, un bovino tiene 4. Ahora, este atributo no está en el caballo. Tiene cola, podemos decir que sí.
Podemos decir que sí. ¿Es mamífero? Sí. Sí. Entonces nosotros empezamos a mirar y hay una serie de atributos que se le parecen. Tiene la cola, tipo de sonido que emite, por ejemplo, vamos a decir tipo de sonido que emite. Es mamífero, Tipo de pata tiene. Y bueno, y vemos y que hay dos características que uno tiene que el otro no. Entonces nosotros podríamos decir, che, no podríamos llegar a hacer algo una clase animal, pero para este caso llamémosle clase animal, pero sabemos que estamos representando vaca o caballo solamente, donde nosotros en esta clase, digamos, tenemos estos atributos que son comunes, y podríamos decir que en vez de decir, bueno, correr, le podemos poner desplazar, o cómo se desplaza, o mover, le podemos poner, dejamos desplazar, corre o camina. Y acá le podemos decir desplazar, corre o camina. Procrear, vamos a suponer parir. Después vamos a ver si el método procrear que pusimos acá, o procreo, vamos a poner creo, en vez de, le aclaro acá, 1 y 1 por año, ¿sí? Y muy raras veces, a veces para el mellizo. En cambio, en los caballos podríamos decir, fíjense que de a poquito vamos dándole forma. Procreo 1 por año. Después vemos si esta acción de procrear lo podemos poner como una acción de que sea procrear o lo ponemos como un atributo. Porque capaz que esto, por ahí, podemos poner método de procreo, lo ponemos acá, y este método de procreo lo ponemos acá. Entonces, acá lo podríamos agregar como un atributo, no como un método, que sea procreo. Después desplazar. Vamos a poner, y vamos a hacer algo por ahí que para los que son amantes de los animales no es algo muy placentero. Vamos a decir, trabajar. La vaca podríamos decir que trabaja o no. Depende. Si está en un tambo, trabaja. ¿Sí? Si está en un campo, bueno, digamos, podríamos, entre comillas, decir que no trabaja. ¿Sí? Entonces podríamos decir, trabajar, y la acción de trabajar sería, bueno, dar leche. ¿Sí? Y en el caso de un caballo, trabajar sería, no sé, digamos que alguien lo monte o que haga el proceso de montar o arrastrar, vamos a poner.
Y en el caso de una vaca podríamos decir que trabajar, podríamos decir dar leche, en el caso, y también podríamos decir arrastrar, en el caso de los bueyes, que hoy ya prácticamente no se usa. Bueno, entonces nosotros podemos ver si hay actividades que se le parecen, o perdón, acciones que se le parecen, que sean comunes, la podríamos poner acá como algo particular. ¿Sí? Nosotros podríamos decir, bueno, acciones, podríamos decir, trabajar, vamos a poner arrastre, arrastrar, y podríamos poner, los dos tienen arrastrar. Arrastrar, y acá tiene arrastrar. Ahora, montar no, dar leche no, eso es propio del dar leche, es propio de la vaca, y podríamos decir que montar es propio de los caballos, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, hasta acá llega una clase que podríamos, de alguna manera, son los elementos comunes que pudimos distinguir entre ambos animales. La gallina la dejamos porque esa prácticamente la podríamos decir, bueno, no se justifica, vamos a hacer una clase aparte para ello. Entonces, yo acá vengo ahora bovino y digo qué atributos son propios del bovino, y según nos habían quedado, tiene cuerno y rumiante, ¿sí? Y ahora fíjense que ustedes dicen rumea, y en realidad eso, dependiendo del problema, puede ser que sea irrelevante, pero lo vamos a dejar. Y después, en el caso del trabajo, como acción, podemos decir trabajar leche, ¿sí? Y podríamos decir algo así. Y en el caso de la clase de caballo, podría decir, a ver dónde está caballo, prácticamente entraron todas las características, entonces caballo, podríamos decir, no necesita agregar ningún atributo, solamente le agregamos una acción que sea trabajar, montar. ¿Sí? Bueno, así muy genéricamente lo que estuvimos haciendo acá fue seguir el proceso natural que nosotros hacemos para modelar, por ejemplo, una clase, ¿sí? Entonces empezamos a tirar ideas sobre la mesa, empezamos a distinguir características, vemos las que nos sirven, las que no nos sirven, descartamos las que consideramos que no valen la pena. Si estamos tratando de más de un objeto, ustedes acuérdense que un objeto de alguna manera va a tener una entidad, se va a constituir en una entidad. Entonces, nosotros empezamos a tirar todas esas ideas sobre la mesa y vamos descartando, vamos dejando, vamos viendo las que son comunes, y después en algún momento vamos a determinar si vale la pena hacer una clase que incluya a los dos animales, y hacer clases específicas para cada uno en particular, donde agregamos aquellas características que se diferencian, o hacemos dos clases diferentes totalmente. Si yo hago dos clases diferentes totalmente y me encuentro que hay un montón de características que son iguales, estoy desperdiciando una de las características del paradigma, que es la herencia. Y la herencia es la posibilidad de poder heredar comportamientos ya existentes, ¿sí? O sea, la clase
que en este caso sería una superclase animal, porque está arriba en la jerarquía, tiene características generales y comunes a ambas clases, y la clase bovino es una subclase de animal que tiene características específicas. Entonces yo podría decir bovino, vamos a poner, es sub de animal, ¿sí? Y acá diríamos caballo es subclase de animal. Y ahí agregamos lo que es específico. Por lo tanto, ¿qué ventaja tiene para mí esto? Que si alguien, vamos a suponer que no fuéramos nosotros, ya hizo esta parte, y nosotros tenemos que hacer para un bovino, nosotros pues decimos, heredamos todo lo que está hecho y agregamos lo que es específico. Por eso, ustedes habrán visto en la teoría que dicen el paradigma orientado a objetos fomenta la especialización. ¿Sí? Fomenta la especialización. Entonces, como fomenta la especialización, es porque las subclases son más específicas que las superclases. ¿Puede haber una subclase de bovino? Y sí, podríamos crear una subclase de bovino, no sé, para algún uso, alguna particularidad. Por ejemplo, del animal, ¿podríamos hacer una subclase? Sí, podríamos hacer un caballo de carrera, por ejemplo. Entonces, esa es la manera con la que nosotros vamos a ir modelando. Lo que ustedes no tienen que, digamos, confundir lo que son los atributos, el nombre del atributo o lo que representa el atributo del valor del atributo. Porque el valor del atributo va a cambiar para cada objeto. Si yo tengo 3 caballos y son de colores diferentes, el valor, el atributo pelaje, para cada uno de esos objetos, de esos 3 caballos, va a tener un color diferente. Pero el atributo es pelaje, ¿sí? Es como una característica. Bien. Ahora, las acciones que me van a representar a mí, lo que yo puedo hacer con un caballo, por ejemplo, o con un animal en este caso. Yo puedo decir trasladarlo, puedo decir moverlo, puedo decir cargarlo, ¿sí? Puedo distinguir un montón de acciones. Por supuesto, yo voy a dejar aquellas que sean útiles para mi problema. Bien, hasta acá vimos más o menos en términos generales para contextualizar un poquito lo que es el tema de las clases, ¿sí? De cómo funcionan las clases. Cuando nosotros estábamos trabajando hasta la clase pasada, valga la redundancia, estábamos haciendo esta parte, pero sobre clases existentes. Nosotros ahora la idea es empezar a crear clases, y las clases por definición, ¿qué son? Son una definición por comprensión de un conjunto, ¿sí? O sea, yo en la clase de por sí lo que estoy diciendo es, poniendo las reglas y todos aquellos elementos que cumplan esas reglas o que se queden incluidos en esas restricciones, van a ser parte, van a ser miembros de esa clase, o ¿sí? Van a ser objetos de esa clase. Por ejemplo, en un conjunto definido por comprensión, yo digo x tal que x es mayor a 0 y menor o igual a 10. Todos los números que cumplan esa restricción, esa condición, van a ser parte de ese conjunto. Cuando yo digo la clase bovino, ¿sí? O la clase animal, por ejemplo. Todos aquellos animales que cumplan estas condiciones van a poder ser objeto o van a constituir parte de esa clase. Bien, hasta ahí una parte. Ahora, las clases de por sí son una definición por comprensión, es una definición, ¿sí? Es una abstracción que yo estoy haciendo de un objeto, ¿sí? Cuando yo tengo, como resultado de esa abstracción, me surgen hay muchos objetos, o muchos elementos que cumplen esa regla, que son, en definitiva, van a ser objetos de esa clase, entonces ese conjunto de objetos que cumplen esas reglas van a constituir todo parte, o van a ser todos miembros de una misma clase. Ese conjunto son lo que nosotros llamamos colecciones, ¿sí?
Por ejemplo, si yo digo de caballo, un conjunto de caballos, yo podría decir una manada, ¿sí? Pero si nosotros vamos al paradigma orientado a objetos, diríamos es una colección. Por supuesto, si van a un campo y ven los caballos, ¿no? Y se dice, ah, qué linda colección de caballos, y podría llegar a encajar, pero normalmente diga qué linda manada, ¿sí? Pero de alguna manera nos estamos refiriendo a lo mismo. Ahora, la clase, como dije, es una abstracción. Pregunto, la definición de clase, definir una clase, ¿ustedes creen que consume recursos o no? Lo dejo planteado ahí y ahora hacemos un pequeño recreo y cuando volvemos me contestan ahí la pregunta y seguimos viendo un poquito más, ¿sí?